Que tengan un buen día, estimada maestra misionera María Rosario Celis Castro, estimados compañeros. Somos el grupo número 5 y nuestro trabajo es acerca de Imperio Seleucidas hasta Antíoco III. Empezaremos por hablar acerca de la dinastía Seleucida y entendemos que fue un imperio helenístico. El imperio Seleucida fue un vasto imperio que en su época de mayor extensión comprendía aproximadamente todo lo del territorio del anterior imperio aqueménida desde Oriente Próximo, incluyendo Anatolia Central, Levante, Mesopotamia, Persia, la actual Turkmenistán, Pamir y algunas zonas de Pakistán. Ahora hablaremos acerca de los diádocos. A la muerte de Alejandro Magno y al no tener un claro sucesor, ya que su hermano Filipo III sufría de una deficiencia mental, sus generales e hijos de los generales, a quienes se les llamó los diádocos o sucesores, tomaron diferentes regiones del imperio, gobernándolas y proclamándose reyes en cada una de estas. Estos 4 personajes llamados diádocos originalmente fueron Antígono, Ptolomeo, Lisímaco y Seleuco. Ahora vamos a ver en este mapa estos reyes seleucidas o llamados diádocos. Vemos a Seleuco en la región pintada de amarillo. Comenzó como dominios iniciales. Dominaron Babilonia, Susiana, Media, y luego se extendieron por Persia, Hircania, Partia, Carmania, siendo el que más extensiones logró. Después tenemos a Ptolomeo, que se extendió por Egipto y Cirenaica, y en tercer lugar tenemos a Antígono en la región verde, se extiende por Siria, parte de Mesopotamia, Capadocia, etc. Ahora hablaremos acerca de los diádocos. Tras la tercera guerra, estos señores llamados diádocos, el imperio seleucida se consolidó dando inicio a una larga dinastía desde el año 312 a.C., con Seleuco I como primer rey hasta Filipo II, filo romano, en el año 63 a.C., con la conquista romana bajo Pompeyo. En el presente trabajo nos vamos a centrar sobre todo en aquella etapa inicial del imperio, año 312 a.C. al año 187 a.C., desde Seleuco I, Nicátor, hasta Antíoco III Megas, considerando a estos reyes y algunas características y eventos históricos. Aunque el imperio seleucida tiene su origen en el año 312 a.C., al finalizar la tercera guerra de los diádocos, Seleuco no se proclamó a sí mismo como rey, sino hasta el 306, asumiéndolo como un título hereditario. Al principio fue solo un general al mando de Ptolomeo, pero después de la derrota de Antígono, asumió el poder del vasto territorio, asentándose en Babilonia, desde donde asumiría la regencia del imperio. En el año 305 comenzó la edificación de lo que sería después la nueva capital del imperio seleucida del Tigris. Antes de la cuarta guerra de los diádocos, en un intento por conquistar la India en el 305 a.C., encontrándose, a diferencia de Alejandro Magno, a un imperio fuerte y unificado, al que no pudo vencer, llegando a un acuerdo de paz en el 303 a.C., por el cual se establecían los límites orientales del imperio seleucida y se le entregaban a Seleuco 500 elefantes de guerra, los cuales serían decisivos en la cuarta confrontación de los diádocos, que terminaría con la muerte de Antígono. Tras haber aceptado a Ptolomeo Seraunos como refugiado, es asesinado por este en el 281 a.C., dejando como sucesor a su hijo Antíoco I Soter. Gracias. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Continuando con la exposición acerca del imperio seleucida, su primera etapa hasta Antíoco III Megas.
Vamos a hablar ahora acerca del segundo rey de la dinastía seleucida, Antíoco I Sóter, quien gobernó desde el 281 al 261 a.C. Fue hijo y corregente y sucesor de Seleuco I Nicator. Se le dio el seudónimo de Sóter porque luchó contra los Gálatas y los venció en la llamada Batalla de los Elefantes, acaecida en el año 275 a.C. Justamente ese sobrenombre Sóter viene porque supuestamente de él vino la salvación a favor de los pueblos helenísticos de ese tiempo. A la muerte de su padre, a manos de Ptolomeo Seraunos, incitado probablemente por Ptolomeo II, regente de Egipto, tomó el gobierno del imperio y de alguna manera socavó las revueltas internas, pequeñas revueltas. No había una anarquía muy grande, así que lo que hizo más bien fue una labor de pacificación en los diversos lugares del imperio. A raíz de la aparente influencia del reino tolemaico en la muerte de su padre, él incitó o inició las llamadas guerras sirias, ¿no? Entonces él comenzó con la primera guerra siria, en la cual la tierra de Israel, ¿no?, fue el escenario, el campo de batalla entre los dos imperios, ¿no?, el imperio tolemaico y el imperio seleucida. En el año 261, estando en guerra con Eumenes I, gobernador de Pérgamo, muere siendo derrotado tras ser derrotado en la batalla de Sardes, y deja como rey a su hijo Antíoco II Theos. Respecto a este rey, Antíoco II Theos, tenemos que él gobernó desde el 261 hasta el 246 a.C. y se ganó este sobrenombre de Theos, Dios, al salvar a los ciudadanos de Mileto del tirano Timarco en el año 258 a.C. Él continuó la labor de su padre, entre comillas, con la Segunda Guerra Siria, y tras las batallas que tuvo su padre, en la cual perdió un cierto territorio del Imperio Seleucida, él logró recuperarlo y de esa manera también, aunque la guerra fue bastante amplia, duró casi 7 años, y por eso los dos reyes, Ptolomeo II y Antíoco II, llegaron a un acuerdo en el cual Ptolomeo le dio a su hija Berenice Sira para casarse con él, con el rey Antíoco, a pesar de que Antíoco ya estaba casado con una mujer llamada Laódice, a la cual repudió. Esta Laódice, pues en venganza, digamos, por lo que había hecho Antíoco, no descuidarla, dejarla a un lado, lo asesinó, lo abandonó, y también mató a la esposa, a la hija de Ptolomeo, Berenice Sira. Muy bien, esto es todo hasta esta parte con Antíoco II Theos, y vamos a continuar con la exposición el resto de mis hermanos. El Señor les bendiga. Imperio Seleucitas hasta Antíoco III. Seleuco II Calánico, del 246 al 225 a.C. A la muerte de su padre a manos de su madre, estalló una pequeña guerra civil en el imperio. Los partidarios de Laúdice y los de Berenice se enfrentaron por colocar a alguno de los hijos estas en el trono de su padre. Berenice pidió ayuda a su hermano, Ptolomeo III, pero cuando este vino en su ayuda, Laúdice y sus partidarios la habían asesinado junto a su hijo, por lo que estalló la tercera guerra siria. Ptolomeo III logró invadir grandes áreas del territorio seleucita, llegando, según los últimos descubrimientos, hasta Babilonia misma. Pero en el frente occidental, Ptolomeo tuvo dificultades contra su otro adversario, Antígono Gonadas, dando oportunidad a Seleuco para reorganizar su gobierno. Seleuco se casó con su prima, Laodice II, quien tuvo dos hijos, quienes serían los siguientes reyes a su muerte, en el 225 a.C., al caer de un caballo. Imperio Seleucidas hasta Antíoco. Seleuco III Sóter será 225 al 223 a.C. Su corto gobierno de 2 años se debió a una ambición heredada de su padre, enfrentar al rey Atalo I de Pérgamo.
pero en medio de la campaña fue traicionado y asesinado por uno de sus oficiales, Nicanor, sucediéndole en el trono su hermano Antíoco III Megas, conocido como el Grande. Tras suceder a su hermano en el trono, emprendió una campaña de expansión y recuperación de territorios seleucidas contra un debilitado imperio ptolemaico, dando inicio a la Cuarta Guerra en Siria. A pesar de una campaña que se podría calificar de exitosa contra Egipto, cometió el error de avanzar sobre Tracia, teniendo un primer contacto armado contra la creciente potencia romana. Posteriormente fue derrotado en dos batallas, las Termópilas en 191 a.C. y en la batalla de Magnesia del 190 a.C., siendo obligado a ceder los montes de Tauro Asia Menor a Roma. Fue asesinado por una multitud en el 187 a.C. al intentar saquear los tesoros del templo de Baal en la ciudad de Elán, al querer reunir dinero para pagar tributo a Roma. Le sucedió su hijo Seleuco IV. Por su atención brindada, muchas gracias.